Dios les bendiga en esta mañana, preciosos hermanos y hermanas. Damos gloria a Dios, damos la honra y gloria a Dios, damos las gracias a Dios por esta oportunidad en esta mañana que nos permite, verdad, estar gozándonos por unos minutos y deberíamos ser, verdad, también estar en su presencia todo el tiempo. Pero bueno, en esta mañana, Dios nos ha permitido compartir un poco la palabra, compartir un poco la escritura con ustedes. Esto es palabra de aliento desde Tabernáculo Bíblico, la hora 11, San Miguelito, Francisco, Morazán, Honduras. Voy a hacer una pequeña oración para que Dios tome el control de mis pensamientos, de mi palabra, que no sea la mía, sino que la del Padre de la gloria. Te damos gracias, te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad que me regala de venir delante de tu presencia, Señor, y compartir la escritura con mi hermano y mi hermana, compartir un poco parte del mensaje, Padre, en esta mañana, Señor, leer unos párrafos allí, solamente para motivar la fe de algunos hermanos que tienen alguna necesidad de la palabra. Aquellos que tienen necesidad de escuchar tu palabra, la van a escuchar. No me van a ver a mí porque yo no soy, Padre, el que, Padre, habló de la palabra o el que pueda sacar cosas de mi mente. Es tu palabra. Señor, yo me voy a un lado en esta mañana por unos minutos para compartir un poco la escritura y a través del Espíritu Santo poder dirigirnos a algunos hermanos que tienen la necesidad de escuchar su palabra. Gracias, bendiga a los hermanos y las hermanas que nos mirarán o que nos mirarán en vivo o después. Bendiga sus vidas en gran manera, Padre de la gloria. Te doy gracias por este día que nos regalas en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesucristo. Aleluya, amén. Gloria a Dios, hermanos. Perdonen, voy a poner esto un poquito, ¿verdad? Lo voy a poner ahí voy a poner en silencio el teléfono. Gloria a Dios, hermanos. Así que aquí estamos en esta mañana, hermanos y amigos, hermanos preciosos, para compartir un poco la escritura. Y tenía una escritura aquí muy preciosa que es en el libro de Job, capítulo 23, hermano y amigo, si nos escucha. Dice en el nombre de Jesucristo la palabra, Job 23, verso 3: ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, le pondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijere. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Mire qué precioso es Dios. Este es el libro de Job que hemos leído en esta mañana. Bueno, hermanos, quiero hablar del mensaje. Quiero hablar del mensaje en esta mañana. Quiero hablar de este precioso mensaje que el profeta de Dios predicó en ese tiempo, hace muchos años atrás, ¿verdad? Aquí creo yo que está la fecha, no sé. Bueno, pero quiero hablar en esta mañana, sí, el 26 de marzo de 1960, ¿verdad? Entonces quiero hablar en esta mañana, quiero hablar de, así como el título lo puso él, el Dios inmutable. El Dios inmutable. Inmutable es que Dios no cambia. Inmutable es que Él permanece así como Él es. Él no cambia. Él permanece fiel. Él permanece, su poder no mengua. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, dice Hebreos 13:8. Él permanece fiel. Él no cambia. Lo que dijo ayer lo vuelve a decir hoy, lo mismo, ¿verdad? El profeta de Dios dice en este mensaje, ¿verdad? Existen muchas cosas, dice, prácticamente todas ellas cambian, ¿verdad? Todas ellas cambian, dice. Los tiempos cambian, ¿verdad? La gente cambia. Aleluya. El estado del tiempo cambia, dice el profeta. Las naciones cambian, pero Dios es inmutable, o sea que Él no cambia. Aleluya, Él permanece fiel. Él no cambia, ¿verdad? La gente cambia. Aleluya, los tiempos cambian, ¿verdad? Las naciones cambian, pero Dios es inmutable. Él no cambia. Gloria a Dios, Él no cambia. Qué tremendo, hermano, cómo, ¿verdad?
hablando de las personas, cambian. Las personas cambian, hermanos. Hablando en lo físico y en lo espiritual, la gente cambia. Qué tremendo, hermano. Hablando en lo físico, ¿qué hace que yo era un jovencito? De 15, 18, 19, 20 años, jovencito. No tenía estas canas que tengo aquí en mi barba, ¿verdad? Pero hemos venido siendo el cuerpo cambiando, ¿verdad? Venimos cambiando, ¿verdad? Nuestra forma física, ¿verdad? Venimos cambiando porque los años nos van cambiando, ¿verdad? El tiempo nos va cambiando, los años nos van viniendo y vamos cambiando. ¿Y ustedes creen que Dios ya está envejecido? ¿Y ustedes creen que Dios ya ya no es como fue ayer, allá en el principio? Aleluya, Él no cambia, Él permanece fiel. Él, ¿verdad? Dice el profeta, Él no cambia. Él es el mismo todo el tiempo. Dios es un Dios infinito. Yo no creo que haya alguna palabra que pudiera explicar la palabra infinito, dice el profeta. Yo no creo que haya alguien que pudiera explicar la palabra infinito. Él nunca tuvo un principio, Él nunca tendrá un fin. Por consiguiente, cuando Dios es llamado a la escena para que obre, Él toma una decisión. De la manera que Él obró en la decisión que Él tome, eso será siempre la misma. Él no puede cambiarla, porque entonces no sería infinito. Él es perfecto. Ahora, ustedes y yo podemos decir una cierta cosa hoy. Oiga, dice, pudiéramos decir una cierta cosa hoy. Y tal vez el próximo año tendremos que cambiarla y hacerla algo diferente, porque nosotros somos finitos. Gloria a Dios, qué tremendo. Por eso leímos al principio, la gente cambia en lo físico y en lo espiritual. Qué tremendo, da pesar, hermano. Da pesar cómo la gente cambia. Hablando de nosotros los cristianos, los que nos llamamos cristianos, yo he visto mucha gente cómo ha cambiado. Lo que decía ayer ya no lo cumple hoy. Qué tremendo. Lo que la persona decía ayer ya hoy cambió la manera de pensar. Ya no lo cree como lo creyó cuando empezó. Qué tremendo. Por eso tenemos un profeta. O sea, Dios nos mandó un mensaje a través de un hombre, ¿verdad? Que Dios lo usó, ¿verdad? Como el profeta de esta edad, para decirnos estas cosas, ¿verdad? Es como que Dios dictaba, sí, el Espíritu Santo era en el hombre ahí, ¿verdad? Él hablaba, y estas cosas vienen a cumplimiento en estos tiempos, ¿verdad? Desde el año 60 que el profeta predicó este mensaje, nos damos cuenta que en realidad sí es la cosa, ¿verdad? El Espíritu Santo escribió aquí, dijo, podemos decir una cosa hoy y el otro año cambiarla. Oiga, pero hay personas que ni el año se tardan para cambiar lo que dijeron. Aquí, bueno, el profeta, el Espíritu Santo habló esto y como que al año va a cambiar la gente, algo así, ¿verdad? Pero él lo está diciendo en una forma para que nosotros podamos entender. Pero vea, hay personas que dijeron una cosa ayer, hoy ya la están cambiando. Hay personas que ayer le prometieron algo a Dios, hoy ya dicen, no, mejor ya no, me arrepiento, mejor ya no lo voy a hacer. Qué tremendo. Por eso el profeta de Dios dijo, nosotros somos finitos. Tenemos un límite, pero Dios es infinito. Él no cambia. Que Dios nos ayude. Oiga lo que dice. Porque eso es el infinito. Él nunca tuvo un principio, Él nunca tendrá un fin, pero por consiguiente, cuando Dios es llamado a la escena para que obre, Él obró a la decisión que Él tomó de esa manera para siempre la misma.
Él no puede cambiarla porque Él es infinito, Él es perfecto. Ahora, usted y yo podemos decir cierta cosa y tal vez el próximo año usted ya no podrá decir cierta cosa. Tendremos que cambiarlo o hacer algo diferente porque nosotros somos finitos, nosotros no conocemos todas las cosas, pero Él es perfecto. Su primera decisión tendrá que ser la segunda decisión y esta tendrá que ser igual a la primera. Qué tremendo. Que Dios nos ayude. Y es que tenemos diferentes opiniones, los diferentes conceptos mentales. El ser humano tiene diferentes conceptos mentales. Y nuestros conceptos mentales, ¿verdad?, nos llevan a cometer errores. Porque nuestra mente es finita. No conoce lo que va a venir mañana. Solo conocemos lo que estamos haciendo en el acto, en el momento. Pero ya mañana podemos cambiar de opinión. Podemos cambiar de posición. O sea, cambiar de actitud. Pero Él no cambia. Dios sigue siendo el mismo porque Él es infinito. Entonces, Él actuó correctamente cuando tomó la primera decisión. Entonces Él lo haría a Él finito. Igual que usted y yo. Lo que estoy procurando hacer antes de que comience el servicio de sanidad, dice, es infundir en usted fe en Dios. ¿Por qué? Ayer hablábamos de fe con los hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hoy podemos tener fe, mañana ayer teníamos fe, hoy se nos fue la fe. Hoy ya no tenemos fe, porque somos tan fluctuantes. En otro mensaje el profeta de Dios dijo, ¿por qué las personas son tan fluctuantes? Entonces, ¿verdad? Vea qué tremendo como el ser humano de esa manera. Entonces, ¿verdad? Porque eso es lo que se requiere para la sanidad o la salvación. Se requiere fe. Pero hay personas que, como dijimos, ¿verdad?, cambian. Ayer eran cristianos, hoy ya no son. Cambió de parecer. Cambió. Ayer amaba a Cristo, hoy ya no lo ama. Ayer era fiel a Dios, hoy ya es infiel. Ayer, aleluya, ayer adoraba a Dios, hoy ya no lo adora. Ayer le servía a Dios, hoy ya no le sirve. Cambió de parecer la persona, la personita, cambió. Qué tremendo, hermano. Hoy tenemos un mensaje para enseñarnos estas cosas. Las cosas las ve sencillas usted, pero es la realidad. Que Dios nos ayude. Es la realidad en la que vivimos, la edad en que vivimos, hermano. Hombre, yo he visto filas, hermano, desde que yo entré al Evangelio en el 2004. He visto filas de gente que han cambiado de parecer. Pero no nos queda estarse, ¿verdad?, reprochando a la gente. Nos queda es orar por ellos. Porque de esa manera somos nosotros. Cambiamos. Estamos hablando del Dios inmutable, el Dios que no cambia. Entonces, ¿verdad? Dejemos allí las cosas, ¿verdad?, de regañarlo. Entonces, ¿verdad? Porque eso es lo que se requiere para la sanidad, ¿verdad? Lo que se requiere es fe. Usted debe tener fe en Dios y Dios no es más grande que su palabra o no es más perfecto que su palabra, porque es Dios y su palabra son la misma cosa. Usted no es mejor que su palabra. Dios, ¿verdad?, dice, óigame, dice, ahora cualquier persona sabe que si una vez Dios fue llamado a la escena para salvar a un hombre que estaba perdido y Dios salvó a ese hombre mediante su fe, entonces el siguiente hombre que invocó a Dios tendrá que salvar a ese hombre si él viene sobre los mismos fundamentos sobre los que vino el primer hombre. Oiga, luego si hay un hombre enfermo y él clama a Dios por misericordia, Dios le concede misericordia y sanidad sobre la base de su fe. El siguiente hombre que venga sobre los mismos fundamentos y haga la misma petición, Dios tiene que actuar de la misma manera, o él actuó errantemente cuando lo hizo la primera vez. Que Dios nos ayude entonces, ¿verdad? Si Dios salvó al primer hombre por la fe, es la misma herramienta. Es la misma. Hablando de otro mensaje del profeta de Dios, la manera provista por Dios. Esa es la manera que Dios proveyó. Si Dios salvó a un hombre a través de la sangre,
la misma manera va a salvar Dios al último, elegido, predestinado. De la misma manera lo va a salvar. No va a actuar diferente como el hombre quiere actuar, que el hombre está actuando a la manera del hombre. Dios nos ayude. Y voy a leer algo aquí, algo tremendo en este mensaje. Si Dios salvó al hombre por medio de la fe, entonces lo mismo va a hacer en esta edad, por medio de la fe. Lo mismo, el último que llegue, dice. Como hizo la primera vez, tendrá que hacerlo esta vez. Entonces tendríamos un Dios, dice, que actuó erradamente cuando lo hizo la primera vez. Dios no puede errar, hermano, en sus acciones, en su poder. Él no puede, porque Él es Dios. Estamos hablando del Dios inmutable. Entonces dice el profeta, así que ustedes entienden que nosotros debemos considerar a Dios verdaderamente inmutable. ¿Verdad? Cada alma que viene a Dios buscando salvación o sanidad tiene que venir sobre esos fundamentos. Él tiene que venir creyendo que Dios existe. Y Él es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Hablando de Hebreos 11. Esa es la manera que Dios, ¿verdad?, obró allá por medio de la fe. La persona aceptó por medio de la fe. La misma herramienta que Dios usó ayer, la va a usar hoy. Es por medio de la fe, ¿verdad? Es por medio de la fe. Entonces, ¿verdad? No dijo nuestro Señor Jesús, cualquiera cosa que ustedes desean cuando oren, crean en que la recibirán y la tendrán. ¿Cómo la va a hacer? Por medio de la fe, es por fe. Entonces, ¿verdad? Vea qué tremendo. Vea, hermano, qué precioso esto, ¿verdad? Entonces, no dijo Él, pidan al Padre lo que quieran y en mi nombre y lo recibirán. Eso es lo que Dios dijo en el principio. Esa es la misma base que Dios establece ya cuando termina esta dispensación. Es la misma base. Dios no cambia. Estamos hablando del Dios inmutable, el Dios que no cambia. Entonces, ¿verdad? Oiga, en mi nombre recibirán. Ahora, ese es lo infalible. Dice, ahora eso es infaliblemente la verdad. Esa es infaliblemente la verdad, hermano y amigo. Aleluya. Pero ¿qué ha hecho la persona? Quiere buscar el mecanismo diferente para salvarse. No es eso, hermano. Es lo que Dios dejó en su palabra. Porque Él no cambia. Si así lo dijo la primera vez, así tendrá que hacer la segunda vez, dice el profeta. Entonces, ¿verdad? Vea, hermano, cómo, ¿verdad? Vea cómo, hermano, lo que estamos hablando ahora, eso es infalible, la verdad. Y no hay nadie que alguna vez haya pedido a Dios alguna cosa sin que Dios se la haya concedido a aquellos si vienen con un corazón honesto. Ahora, el asunto de esto es que Dios lo concede algunas veces de una manera que nosotros no esperamos. Pero Dios siempre guarda su palabra. No hay manera que Dios le diga a usted alguna cosa y mienta al respecto y permanezca siendo Dios. Él no puede. Él debe guardar su palabra para siempre. Esa es la verdad. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el mismo y por siempre, esa es la verdad. Oiga, puede que yo tenga la fe suficiente para hacer todas las cosas que Él hizo, para que sucedan otra vez, pero yo nunca sería un estorbo en el camino de alguien que tenga fe suficiente para hacerlo. Yo daría gracias a Dios por esa fe, sino que es justamente lo mismo. Toda promesa que Él hizo es absolutamente la verdad. Dios nos ayude, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿verdad? Y el profeta, si alguna persona toma la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de que Dios haya hecho y la reclama como suya, Dios hará que eso suceda. Aleluya. Gloria a Dios. Dios hará que eso suceda. Vea qué precioso. Vea qué maravilloso. Entonces, ¿verdad? Dice,
Si usted toma la actitud correcta, sabiendo que si Dios lo dijo, la promesa es suya, eso y es de su propiedad personal, que Él dice personal, en Él mismo minuto que usted le reciba de esa manera, entonces tiene que suceder, porque Jesús dijo, la palabra es una simiente que un sembrador sembró, y una simiente es una simiente que pueda germinar si se introduce en la tierra. Entonces esa simiente, bajo condiciones propias del sol, humedad, producirá la vida que está en la simiente. Que Dios nos ayude. Vea entonces qué precioso, qué maravilloso esto, qué precioso. Así como Dios lo dijo, así va a ser, ¿verdad? Si usted tiene fe, ¿verdad? Téngala, pero no que la fe no mengüe, que la fe no vaya menguando en nosotros. Eso es lo tremendo, que nosotros cambiamos hoy. Ayer dijimos una cosa, ayer teníamos fe y no la tenemos, ni para un dolor de cabeza. Pero Dios permanece fiel con su promesa, ¿verdad? Como leíamos la escritura, ¿verdad? En Marcos 11, 22, creo yo, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso es algo tremendo, hermano, ver estas cosas, ver esto, ¿verdad? Que la fe, es verdad, hablando de fe, la fe está allí. Es una sustancia que usted tiene que tomar, la sustancia que usted tiene que tomar, esa sustancia. Hablando de Hebreos 11, fe es la sustancia, la convicción de las cosas que esperamos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vea qué tremendo, ahí está. Entonces el profeta de Dios dijo, ¿verdad? Aquí dice, si una persona puede tomar esa palabra y colocarla en su corazón y le da la luz del sol adecuada a la temperatura correcta, no del sol sino del Hijo, y con la temperatura apropiada de fe allí, entonces esa simiente de promesa vivirá para usted exactamente igual como lo hizo en el principio para aquel a quien la fe le fue dada. La palabra, el sol en inglés, sun, la palabra hijo en inglés es sun, porque es la palabra de Dios, y Él es el mismo ayer y para siempre. Él no puede fallar. Si Él lo dijo ayer, así es, porque Él no cambia. Si Él lo dijo, pidan y se os dará, así es. Estamos hablando del Dios inmutable, el Dios que no cambia. ¿O creen que Dios cambió hoy? Ya no pidan, porque ya no les va a dar. Si Él la dejó en su palabra, pedid y se os dará, es la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros entonces? Actuar como Dios lo dejó escrito, agarrarnos, aferrarnos de la promesa como Dios lo dejó escrito, porque Dios no cambia, permanece fiel. Aleluya, gloria a Dios. Los hermanos allí cambian su parecer, las personas cambian, pero Dios no cambia. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Oiga, mire lo que dice el profeta. Ahora el asunto con la gente es la manera como Dios aparece. Oiga, muchas veces queremos hacer a Dios un ídolo, perdiendo el mensaje. Muchas veces queremos que Dios actúe a nuestra manera, dice el profeta. Muchas veces queremos que Dios actúe no como dice en su palabra Él, sino como que nosotros digamos, no, es que Dios tiene que hacerlo como yo diga. No tiene temor de Dios, hermano, en decir eso. O que Dios nos ayude, hermano. Nosotros somos tan, ¿cómo le quiero decir?, prepotentes muchas veces. Queremos actuar, que Dios actúe como yo diga. Así tiene que ser, Señor, como yo diga. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿verdad? Vea. Dice, ahora el asunto es que como la gente, es la manera como Dios aparece. Muchas veces queremos hacer queremos hacer de Dios un ídolo. Le pedimos a Dios que haga alguna cosa y entonces Él debe hacerla exactamente de la manera que lo pedimos, o diremos que Él nunca respondió. Vea.
cambió de parecer el cliente. Yo le pedía hoy una cosa, le tengo pidiendo una cosa desde ayer y Dios no me la ha cumplido, entonces cambia de parecer la persona. Resentido con Dios. Hay muchas personas que les pasa una cosa, ay, no me viera, ¿por qué me pasó a mí, Señor? Sí. Se resienten con Dios y ¿qué hace la persona? Malagradecidas se van al mundial porque se resintieron con Dios, como, ¿verdad? Ay, se resintió con Dios y ¿qué pierde Dios? Si usted se resiente con Dios, usted es el que pierde, hermano y hermana. Dios no pierde nada. Vean qué tremendo, hermano, el tiempo que vivimos. Estamos hablando del Dios inmutable, el Dios que no cambia. Entonces el profeta de Dios dice, Él debe actuar exactamente de la manera que lo pedimos o pediremos algo, o diremos que Él nunca respondió. Cuando hacemos eso, debilitamos nuestra fe en Dios y debilitamos nuestros testimonios cuando no lo tomamos a Él por su palabra. Dios siempre responde. Jesús dijo, Él responde, hermano. Dios responde, pero no responde como nosotros queremos que responda. Él responde a su voluntad. El mismo Jesús, cuando estaba orando allá en el monte Getsemaní, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta prueba, pero que no sea como yo diga, sino como tú digas. Esa debe ser la manera correcta de nuestra oración. Esa debe ser la manera correcta de mi oración y de su oración. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces dice, Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Todo aquel que pide recibirá. El que busca hallará y el que toca se le abrirá. Ahora, la única manera que yo siempre he encontrado para obtener algo, dice el profeta, oiga, de Dios es tomándolo a Él por su palabra. Y creyendo de la manera que Él la envía. Aleluya. Si no lo recibimos exactamente de la manera que creemos que es, hemos hecho a Dios algo así como un ídolo. Dios no es un ídolo, hermano, como tienen los otros hermanos de la religión. Dios no es un ídolo. Que podamos, Dios no es como un ídolo que podemos tomarlo, si ya no nos parece ahí donde está, lo pasamos para allá, las personas, ¿verdad? No, Él permanece allí en su trono de gracia y misericordia, permanece fiel. Pero Dios no es un ídolo. Él tiene que responder exactamente de acuerdo a nuestras ideas, o bien simplemente no funciona. Él no nos respondió. Dios responde en muchas veces, dice, en muchas maneras. Él responde de maneras y tiempos inusuales y todo es raro, porque Dios es raro. Es raro, dice, y todo es raro. Entonces, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Aleluya. Bendito. Y aquí hay muchos ejemplos en este mensaje. Como dice el profeta, tomemos por ejemplo a Moisés. Moisés era un hombre de 80 años. Oiga, usted pudiera pensar que él estaba demasiado viejo para que Dios tratara con él. Lo que ve nuestra vista. Por eso hablábamos anoche, muchas veces estos 5 sentidos que Dios nos ha dado nos traiciona para tener fe. Si no vemos algo con nuestros ojos, no creemos. Dios nos ayude entonces a nosotros, hermanos. Entonces, él era un hombre viejo, era inesperado que su edad tuviera tratos con Dios, dice. Otra cosa, él estaba al pie del monte Horeb, un lugar inesperado. Dios se encontró con él en una edad inesperada, en un lugar inesperado, en una manera inesperada. Dios no se encontró con Moisés en la forma que usualmente se encontraba con los hombres. Él escogió para encontrarse con Moisés. Él escogió para encontrarse con Moisés. Esa es la manera que Él responde a nuestra oración. Es la manera que Él piensa que es lo mejor. Y su manera es siempre la correcta. Dios siempre actúa de manera correcta. Él no actúa de manera incorrecta, Él actúa de manera correcta. Bendito el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Si pedimos por cualquier cosa y no sucede exactamente del modo que pensamos que Dios debió permitir,
que sucediera, entonces eso nos hace sentir derrotados y retrocedemos. Sí, eso es lo que ha pasado con muchas personas. Piensan que Dios es un mandadero. Piensan que Dios les va perdone, me voy a incluir yo. Pensamos muchas veces que Dios nos va a solucionar la cosa de la manera que nosotros queremos. Que Dios nos ayude, hermano, nosotros. Hay ejemplos en la Biblia, hermano, que, hermano, acuérdate de aquella mujer que tenía 12 años de estar enferma. Dios nos ayude a nosotros. Hermano, así actuó con Moisés, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Entonces, vea, hermano, este es el modo en el que usted tiene que creer en Dios. Puede venir encubierto, puede venir de otra manera, no directamente, pero sin importar cuál sea la vía por la que Él venga. Si hemos pedido, recibiremos. Dios así lo dijo. Y si Dios lo dijo, eso establece para siempre. Ahora, cuando usted está tomando a Dios de esa manera y creyéndolo, entonces, ¿verdad? Dios viene muchas veces de una manera inesperada. Cuando menos lo piensa, que usted está orando por mucho tiempo, por muchos años, ¿verdad? Y usted pensó que Dios ya se había olvidado de la oración. En el momento inesperado, Dios aparece y le responde. Gloria a Dios, porque Él es Dios. ¿Quién le va a ordenar a Dios? Si Él es Dios, si Él actúa de la manera correcta, el tiempo correcto, el minuto correcto, el segundo correcto, Él no falla porque Él es Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Esa es la manera de Dios de actuar, porque Él es el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ahora, dice el profeta, ¿qué si Moisés hubiera dicho, yo le pedí a Dios que me hiciera un militar y aquí está él en una zarza ardiente? Pero vea, hermano, ese es ¿verdad? Como un pensamiento. Dice, daba lo mismo como Dios se le apareciera, de todas maneras Él apareció. Eso es todo lo que importa aquí. Tan pronto Dios acuda y responda, tan pronto como reconozca que eso es Dios. Jacob, otro personaje, él estaba atrapado entre dos circunstancias. Oiga, estaba atrapado entre dos circunstancias. Él había hecho algunas cosas malas, algunos pequeños trucos engañadores a su suegro Labán, y estaba, dice, huyendo de su suegro y regresando a casa con mamá. Cuando se vino a dar cuenta que aquí venía su hermano, al que le había hecho algunos pequeños trucos sucios, que estaba viniendo para enfrentarlo con un ejército. Solo recuerde, sus pecados lo alcanzarán algún día. Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Entonces Jacob, todo perturbado, desconcertado y en problemas, envió a sus esposas a cruzar el pequeño arroyo de regreso a la otra orilla, a un lugar inesperado, y en un tiempo inesperado él se encontró con Dios de una manera inesperada. De manera que, ¿qué manera de encontrar a Dios? Dice, en un combate de lucha libre. Pero eso era Dios, sin importar si él estaba en una zarza ardiente o en un combate de lucha libre, eso era Dios. Vea a Jacob cómo se le apareció en un momento inesperado, cuando estaba el problema. Dios nos ayude a nosotros. Pero esa era la manera de Dios. Esa fue la manera correcta de Dios. El asunto principal era que Jacob había tenido sueños y visiones y demás cosas, pero eso fue la ocasión en que él pudo apoyar su mano, dice, sobre algo y decir que eso era Dios. Bendito el nombre del Señor, hermano. Y él fue capaz de aferrarse a ello hasta que vino la bendición. Oh, si nosotros pudiéramos hacer eso, si pudiéramos encontrar en un lugar donde pudiéramos ver a Dios, si eso es su palabra, sea donde fuera, reconocer que eso es Dios y aferrarnos a ello hasta que la bendición venga. Esperar en Dios el momento exacto. Esperar en Dios el momento exacto, cuando Dios actúa, esa es la manera correcta de Dios, esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero cuando nos adelantamos al programa de Dios, nos metemos a problemas. Me puedo meter a problemas yo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que Dios nos ayude.
Luche con Dios, dice. Por Dios, luche con Dios. Dios prometió hacerlo. Dios dijo que si buscamos hallaremos, que si pedimos nos será dado, que si tocamos nos será abierto. Toda palabra es verdadera. Cuando Jacob tuvo un agarre de algo que él podía ver, sujetarlo con sus manos, entendió que ese era Dios. Entonces él no lo soltó. Aleluya. Cuando se dio cuenta que estaba agarrado de la bendición, no soltó la bendición. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros por tener esta mente tan finita, que muchas veces Dios nos presenta la bendición y estamos dudando, ¿será de Dios o no será de Dios? Entonces actuamos de una manera errada. Dejamos ir la bendición que Dios nos dio la oportunidad. Bendito el nombre del Señor, hermano. Que Dios nos ayude. Voy a terminar. Oh, si la cristiandad pudiera hacer esto. Si la cristiandad pudiera hacer esto, dice. Si usted puede poner su mano y aferrarse a algo que es real, captar una visión de Dios y ver su presencia y agarrarse de ello hasta que Dios envíe la respuesta y la bendición, ¿qué avivamiento estaría allí en Tulsa? Dice, si la gente pudiera hacer esto, si pudiera ver el poder de Dios viviendo algo real, no importa qué forma Él venga, nosotros tenemos nuestras ideas, pero Dios tiene una manera de enviar las cosas. Dios tiene su manera de responder a nuestra oración. Cultos de oración han sido llevados a cabo aquí en esta ciudad, dice, por un largo tiempo para un movimiento. Yo creo que si nosotros solo abriéramos nuestros ojos y estuviéramos listos para recibirlo, Dios nos lo enviará a su manera de hacerlo. A su tiempo Dios lo concedería, pero nosotros tenemos que reconocer que hemos pedido, y si pedimos, entonces recibiremos. Si Él se aferró a eso, un tiempo inesperado, un lugar inesperado, una manera inesperada, pero cuando Él se dio cuenta que eso era Dios, Él se aferró a Él. Dios nos ayude, hermano, nosotros. Dios tenga misericordia. Un pedacito de este mensaje, ¿verdad? El Dios inmutable, el Dios incambiable, el Dios que no cambia. Dios nos ayude a nosotros, hermanos, porque ya necesitamos confiar en Él, pedirle a Él que nos ayude. Pedirle a Él que tenga misericordia de nosotros, porque Dios no cambia, Dios permanece fiel. Dios les bendiga en esta mañana, hermano y amigo que nos va a ver más tarde. Si algún tiempo usted se le cruza este mensaje, ábralo y vea. Si le sirve, tómelo, y si no le sirve, pues deseche. Pero hemos hablado la palabra, el mensaje, ¿verdad? Y tome lo poquito que pueda servirle. Si no le sirve, pues gloria a Dios. Dios les bendiga esta mañana. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermanos, por compartir. Comparte este humilde mensaje, hermano, hombre. Aquí no tenemos los seguidores que tienen los otros grandes hombres. Esta página tiene como 800 picos de seguidores, pero nadie ve. Bueno, eso no interesa. Si no quiere ver, no mire, pero comparta. Estas pequeñas reflexiones les pueden servir a otros. Si a usted no le sirven, le pueden servir a otro, hermano y amigo. Gloria a Dios. Dios me los bendiga en esta mañana. Recuerde, mañana domingo 12 de octubre, a congregarse, hermano, todos. A congregarse. No se quede en su casa. Si tiene la oportunidad de ir, vaya al templo a adorar a Dios en compañerismo, alrededor de su palabra. Padre de la gloria, gracias en esta mañana por este momento. Recibe la gloria y la honra, Padre, porque usted hasta aquí nos ha ayudado. Gracias, en el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios le bendiga.